Pasaron casi 20 años desde que se realizó en el Hospital Gutiérrez de La Plata la primera operación de cambio de sexo del país. Se trataba de una paciente hermafrodita y su caso generó un verdadero revuelo en la opinión pública argentina. Desde entonces, esta práctica continuó desarrollándose en el país y en 2012 obtuvo su aval legal con la sanción de la Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho de las personas a someterse a intervenciones para adecuar su cuerpo a la identidad autopercibida. Todavía existen muchísimos prejuicios, mitos y creencias acerca de la adecuación sexual. ¿Cuáles son los diferentes tratamientos que ofrece la ciencia para realizar este proceso? ¿Qué cambió en cuanto a las intervenciones de adecuación sexual en los últimos 20 años? ¿Cuál es el camino que aún queda por recorrer? Seguramente el camino a recorrer es muy largo, pero en este tema estamos muy bien, ¿o no, Mariana, en nuestro país? ¿Qué tal, Cari? Buenos ¿Cómo días, estás? bienvenida. Un temón porque tiene que ver con desarmar muchos prejuicios, Exacto. ¿no? Hay mucha desinformación, ignorancia, y en este caso también tiene que ver con la salud y la vida de muchas personas trans en la Argentina. Se calcula que en la Argentina hay unas 12.000 personas trans, de las cuales 7.000 ya hicieron el cambio de DNI a partir de un gran avance en términos legislativos que fue la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Y tenemos acá protagonistas que nos van a contar cómo se trabaja, porque está el doctor César Fidalgo, que fue pionero en la Argentina en relación a las operaciones de reasignación genital, que ese es como el nombre técnico, y ha venido con parte de su equipo interdisciplinario, Andrea Pineda, que es psicóloga, y Claudia Capandegui. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Todos miembros del grupo de reasignación genital del Hospital Gutiérrez de La Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también está Alejandro Iglesias, que es un hombre trans. Sí. Así me dijeron que te presente y yo debo confesar que tuve mis dudas. Digo, ¿esto es etiquetar también? Y si vamos a hablar de la comunidad, es una identidad política, el decir soy un hombre trans en sí, soy Alejandro. Alejandro. Individualmente me podrían presentar tranquilamente como Alejandro, pero representando a una comunidad sí se podría decir que soy un hombre trans. Porque en realidad uno no dice, yo soy Mariana Carvajal, soy heterosexual, o digo, uno no va poniendo esas etiquetas, pero es cierto que también es una batalla cultural. Y es interesante porque Alejandro se dedica a hacer capacitaciones en centros, en oficinas públicas, dependiente en la provincia de Buenos Aires, en las áreas de desarrollo social, con personal de salud también, para contar cuál es la realidad de las personas trans. Y eso me parece súper valioso. Sí, trabajo con un equipo, o sea, soy parte de un gran equipo que fue formado desde 2013 con la coordinación de Víctor Bracuto, bueno, y todos mis compañeros que son trabajadores sociales, psicólogos, y bueno, conformamos, digamos, todo un trabajo de investigación. Y vamos con esta cajita de herramientas, se le podría decir, a cada centro de referencia de las provincias para tratar de capacitar y a personas que tienen el contacto directo, por ejemplo, las trabajadoras sociales de los CDRs, donde se les presentan distintos casos. Son centros de desarrollo social para aclarar a la gente. Claro. Sería interesante por ahí empezar porque el doctor Fidalgo nos cuente, bueno, ¿en qué consiste una operación de este tipo? Porque uno dice, bueno, ¿es cambio de sexo? ¿Se readecúa genitalmente a la identidad que la persona manifiesta? ¿Cómo? Sí, la cirugía de cambio de sexo por ahí es como popularmente se la conoce, en la opinión pública conoce. La realidad es que una cirugía no tiene la potestad de cambiar el sexo a nadie, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando, yo siempre, cuando por ahí doy una charla o en algún foro de discusión, cuando uno habla de hacer una cirugía, una penectomía en un paciente, por razones oncológicas no lo estamos transformando en una mujer, no lo estamos cambiando. Que tenga el órgano genital O no de lo una tenga. forma u otra no significa que se le cambie el sexo. Exactamente. Entonces, esta cirugía, por eso la podemos llamar, como se llama internacionalmente, es readecuación, reasignación genital. En realidad lo que tomamos de la persona es lo que siente. Y lo que siente la persona siente que es un varón o que es una mujer, y lo que uno hace es adaptar o reasignar los genitales a lo que esa persona siente, que no es más ni menos que la identidad de género. Y volviendo un poquito a lo que vos comentabas de esa ley de avanzada que tenemos, donde justamente gira en lo que es la identidad de género, en lo que la persona siente y no en los genitales, en los cromosomas o en la parte endocrinológica. ¿Y cómo se acompaña desde lo psicológico, ¿no? Porque un punto muy importante que trajo la Ley de Identidad de Género es que despatologizó, por decir,
no tratar como enfermedad el hecho de que una persona manifieste que es una persona trans, ¿no? Que no se adecua su identidad, sus genitales a su identidad, ¿no? Sexual. El punto es, si despatologizamos, ¿no? Decimos, no es una enfermedad, ¿cómo entra la psicología para acompañar este cambio? Bueno, ese es el punto más importante de nuestra ley, porque es única en ese sentido en el mundo, ¿no? En otros países hay que acreditar cierto estado de salud mental para acceder a una cirugía. La idea de trabajarlo desde la perspectiva de género es fundamental para pensar un dispositivo de escucha de lo singular, digamos. En esto que decía el doctor, para no replicar el modelo genital, si no estaríamos presuponiendo que un sujeto se construye nada más que porque pasa por una cirugía, ¿no? Claro. En ese sentido, el espacio que proponemos, que no es de ningún modo obligatorio, cada uno y cada una elige si pasar por la instancia de la entrevista o no, es un espacio de acompañamiento, básicamente, donde se permita que surjan cuestiones, sobre todo en alguien que viene a pedir un tratamiento en lo real del cuerpo, ¿no? Que eso pueda ir acompañado por alguna construcción simbólica. No se hacen derivaciones, salvo que sea absolutamente necesario. No hacemos ahí ningún tipo de tratamiento psicoterapéutico. Si eso se requiere, se deriva al servicio de salud mental, pero básicamente es un espacio de acompañamiento, de construcción, y sostenido, como te decía, en esta perspectiva de género, ¿no? Claudia, ¿y qué pasa con cómo se llega a la operación, ¿no? Porque la ley también no obliga a hacer esta readecuación, y esto también es importante decirlo. Quien sienta la necesidad de cambiar ese órgano genital que tal vez le incomoda, que no se adecua a su identidad, tiene la posibilidad de pasar, el Estado lo cubre desde el punto de vista de lo que es la medicina. Pero también muchas veces lo que requieren es tratamiento de hormonas para acompañar ese cambio. En el caso del vello, por ejemplo, más vello o menos vello, ¿no? ¿Y cómo se acompaña? ¿Cuánto tiempo de hormonización es necesario para llegar a una operación de cirugía? Como vos dijiste, la ley acá no hay un protocolo a seguir. No dice que tengas que tener ni un año, ni un mes, ni un día de tratamiento hormonal. Llegan a mí porque realmente están buscando, o porque ya vienen con un tratamiento previo de automedicación y lo que están buscando es empezar a tener controles de salud. Que ¿Puede básicamente ser peligrosa esa automedicación que hagan? Toda medicación potencialmente es peligrosa. Un anticonceptivo hormonal, digamos, sin control, Claro. Yo soy ginecóloga, las chicas que toman anticonceptivos tienen que tener sus controles ginecológicos, en este caso, correspondientes. Alguien que va a recibir una terapia de reemplazo hormonal, también hay ciertas pautas un hepatograma, saber qué valor de colesterol tiene, ¿sí? E inclusive yo por ejemplo he diagnosticado hipertensión o diabetes porque era gente que justamente no tenía contacto con el sistema de salud, y es la forma de incluirlos y de ingresar al sistema de salud. Y las hormonas están cubiertas, esto también hay que aclararlo. Quien quiera, digamos, acceder a un tratamiento hormonal en un hospital público, deberían cubrírselo. Es que tal vez es uno de los primeros pasos a dar, ¿no? Digamos, Bueno, luego de ese haber tomado la decisión y tal, es como el caminito que marca... Sobre todo hoy por hoy en los más jóvenes. Claro, digamos. Llegan buscando empezar a notar en el espejo los primeros cambios que muchas veces las hormonas facilitan esos cambios. Bueno, tenemos la ventaja hoy de que Alejandro nos puede contar cuál fue como su camino, su recorrido, cuando empezaste a sentir que estabas con un cuerpo que no correspondía a tu sentir. Bueno, en principio que debería estar garantizado las hormonas en los hospitales, pero esto no es así. No está ocurriendo. Eso está bueno, me parece importante decirlo. Y bueno, y después respondiendo... Hay pocos hospitales, ¿no? Tengo entendido que en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Durán, sí hay un servicio. En Rosario hay también algunos servicios donde se están ofreciendo las hormonas. En la provincia de Santa Fe y en algún lugar en la provincia de Buenos Aires. Son muy poquitos y estaría bueno que, digamos, acá se pongan de acuerdo las autoridades para pasar de la ley a la práctica, justamente, tratar es un pedido que estoy haciendo también, que se pongan de acuerdo para tratar de dar las hormonas que lleguen, garantizar el derecho al acceso a las hormonas.
Después, bueno, te voy a responder lo que me decías. ¿A qué edad vos sentiste, ¿no? Sí. Que en realidad naciste como una mujer, pero eras Sí. un varón? Claro, nací con el sexo biológico femenino, pero bueno, como la mayoría de los casos, casi el 90% más, casi el 100% de las personas transexuales que se acercaron al área o que pudieron manifestarse, dijeron, es más, lo puede decir la psicóloga también, que se sintieron, percibieron su identidad de género a los primeros 3, 4 años de vida. ¿Y cómo fue en tu caso, con Alejandro? elecciones. Fue así justamente. Desde muy chiquito, las primeras elecciones de juegos, de formaciones, Claro. veo que cuando nace un chiquito se le imponen ciertas cosas. Tenés que jugar con un muñeco. Las con un nenas con bebote. muñecas, los varones con autitos. Mismo el color celeste, si sos varón te visten de celeste, si sos Tan nena te visten de arbitrario, ¿no? rosa. Claro, bueno, eso te marca un poquito el destino. O ¿Y a sea, vos nunca es- te atrajo ni Nunca. una muñeca, ni un vestidito rosa? No, claro, criándome con hermanos varones y hermanas Sí. mujeres, yo siempre Tiene quería... 9 hermanos. Tengo 9 hermanos, Sí. así que yo siempre elegía los juguetes de varón, entre comillas, Sí. porque... Lo que la sociedad cataloga como que son de varón. Pero en realidad Claro. un juguete es un juguete y nosotros le ponemos como Sí, ese rosa o ese Sí, celeste, sí, sí. ¿no? Es algo más profundo que eso, no es solamente un juguete, sino que es algo que te va a marcar tu rol de género en esta sociedad en la que estamos ahora. ¿Y Por cómo ejemplo, una respon- muñeca, una nena va a jugar con una muñeca porque se supone que tiene que ser madre y que tiene que saber cuidar a un Sí. bebé. Un varón tiene que jugar con un cochecito porque se supone que va a ser el encargado de traer la comida a la casa y todo este sistema patriarcal. ¿Qué decía ¿no? tu familia, ¿no? Frente a estas elecciones tuyas, a Sí. estas manifestaciones? Supongo que por ahí elegías ropa, un pantalón en vez de ponerte y rechazabas ponerte un vestido, supongo, imagino. Sí. Entonces, me retaban un poquito, era una lucha para que me peine, que me haga una colita. Yo andaba como así siempre todo desprolijo, tenía un Pelo pantaloncito. largo. Sí, tenía un pantaloncito de jean que no me lo sacaban ni pero con una espátula. O sea, y sufría muchísimo porque por una Navidad mi abuela nos hizo un vestidito a cada uno, a mi hermana mayor, a mí y a la menor, y era obligarme a poner ese vestido y fue un hecho traumático para mí. Claro. Me lo acuerdo con detalles al vestido, Sí. o sea. Y sí, claro, y te ¿cómo te estamos lo vas a hablando olvidar? de 3 o 4 años, porque si vos ves la foto en donde estoy, yo no creo que tendría 2 años y medio o 3 años más, pero esos traumas quedan para siempre. Alejandro, ¿y cuándo decidiste que empezaste a ganar la batalla? Y cuando empecé a investigar un poquito, gracias a una peluquera donde yo iba a cortarme el pelo, que era una chica transexual, que en ese momento tampoco había empezado el cambio, se hacía llamar José, se llamaba José, pero se hacía llamar José, y me dijo, yo sé que hay reasignación de sexo de femenino, de masculino a femenino, pero no sé si hay del caso contrario, de femenino a masculino. Claro. Así que me despertó la duda, la curiosidad, y me metí en internet y bueno, ahí fui, digamos, allanando un caminito que llegó hasta el Hospital Gutiérrez, hasta el equipo del doctor. ¿Y cuándo fue que asumiste la identidad masculina? ¿En qué momento fue como Siempre. un cambio? Y el colegio, por ejemplo, vos en el colegio, ¿cómo te llamaban por tu nombre femenino? Claro, y sí, otro trauma que justamente el tema de las personas transexuales y lo que es hoy el trabajo sexual y todo, que la misma sociedad lleva a las chicas transexuales a tener Las expulsa de la escuela. de los distintos digamos, distintas instituciones, empezando por la familiar, en algunos casos, en mi caso no fue así, fui aceptado, pero en muchos casos no son aceptadas y aceptados los chicos y chicas transexuales y terminan desertando del sistema escolar. Claro. En mi caso, puntualmente, tampoco fue así, pero la sufrí un montón, sufrí lo que se llama hoy en día bullying, Claro. por mis modos de comportarme en el burlabas. colegio. Yo por ahí me decían mari macho y todas esas cosas.
cosas, porque de repente tenía actitudes o caminaba medio masculino. Eso me hacía reaccionar a mí como un chico, como autodefensa, me hacía reaccionar violento. Entonces las miradas y los prejuicios de las profesoras, de la directora y todo eran hacia mí, no hacia el que me estaba burlando. Entonces un poquito eso hace que las personas transexuales decían no ir más al colegio. La verdad que las pasas mal, sufrís y no van. Eso inmediatamente repercute en lo que es la formación intelectual y en la posibilidad de son conseguir un forzadas trabajo, ¿no? a la prostitución muchas veces como única forma de supervivencia frente a la imposibilidad de insertarse laboralmente. Por eso es tan importante ahora que se están impulsando algunos proyectos que tienen que ver con el cupo trans. El laboral trans en la provincia de Buenos Aires se aprobó, todavía falta reglamentarlo. En Santa Fe también. En Santa Fe también, y hay algunos otros proyectos municipales también, y hay algún proyecto en la Cámara de Diputados, porque tiene que ver con, bueno, garantizarle desde el Estado la posibilidad de una salida laboral, ¿no? También es un dato muy tremendo que la expectativa de vida es muy baja en el colectivo trans, llega a los 34, 35, 40 años. ¿Por qué sucede esto, Eso doctor? sucede porque, un poco lo decía la doctora Capandegui, es una población que durante mucho tiempo estuvo excluida de lo que es el sistema de salud, tanto público como privado. Del privado por un tema económico, porque la educación no les permitía acceder a tener recursos económicos y una mutual, y desde lo público porque eran objeto de burlas. Sí. Entonces la posibilidad hoy que tienen a través de la ley de identidad por ahí presentarse en el hospital con la idea de todo lo que es la reasignación, pero la habilidad que está en nosotros es, como efectores de salud, tratarla de captar para que sea un chequeo completo, como decía la doctora, y una hipertensión, un asma, eso va a prolongar obviamente. Muchas veces el hecho de estar forzadas a la prostitución de alguna forma, infecciones de transmisión sexual, la imposibilidad frente a estas situaciones en las cuales, imagínate, una mujer que se va a atender y la llaman en la sala de espera de un hospital y dicen Jorge Fernández, ¿no? El impacto es muy fuerte como discriminación, pero como usted es Jorge Fernández y tiene todo el aspecto femenino. Entonces, estas cuestiones han hecho que hayan sido históricamente expulsados del sistema de salud con las consecuencias sobre su propia vida, ¿no? Con enfermedades que podrían haberse prevenido o atendido oportunamente. Sí, no solamente enfermedades, sino procesos quirúrgicos clandestinos que son irreversibles. Eso lo puede explicar mejor el doctor y está bueno. La inyección de aceite de camión muchas veces para provocarse las mamas, en el caso de... vemos consecuencias todavía hoy de Tremendas. personas que se siguen colocando silicona industrial con consecuencias realmente muy graves para la salud y también para la estética, porque terminan con infecciones múltiples. La reasignación genital, entiendo que le cambia la vida a una persona como Alejandro, que nos cuenta por todo lo que transitó. ¿También le permite una vida sexual activa? Sí, por supuesto. Eso. A ver, la vida sexual, siempre nosotros lo estábamos comentando hace un ratito, todo el tema de lo que es la genitalidad, estamos muy centrados en los genitales. Sí. En realidad toda la parte sexual pasa por un montón de cosas aparte de los genitales. Absolutamente, por la cabeza. Dicen que el órgano sexual por excelencia es el cerebro. Entonces, por supuesto que son personas que en realidad no les cambia la vida, les completa la vida. Vos fíjate que en todo este proceso que comentaba Alejandro, prácticamente lo hizo solo, toda la vivencia lo hizo solo. La posibilidad que tienen hoy es de tener un equipo, varios equipos de salud que lo que hacen es acompañarlo. Nosotros lo acompañamos, lo contenemos y en el vector que él necesite. Ni siquiera le imponemos un grupo de trabajo que tiene que ser completo. Ahora surgía la pregunta, en el caso de Alejandro, que él nació con un cuerpo femenino, ¿no? ¿Él podría llevar un embarazo? Si hubiese tenido una... ¿Querés contestarlo vos? No sé, pregunto, de la ignorancia completa. No, lo que pasa es si él... yo le pregunté, no sé si se acuerda el doc. ¿Lo preguntaste? Sí, 3 días antes de la operación, más o menos, le pregunté, doc, ¿hay alguna posibilidad de sacarme el útero el útero y congelarlo para el día de mañana? Quería óvulo, sí. Congelar tu genético. Claro, para acceder a la ley de fertilización asistida. No, fertilizaciones para animales y plantas. De reproducción humana. Y él me dijo, sí, pero vas a tener que suspender el tratamiento hormonal por lo menos un año para que se vuelvan a producir, todo el órgano vuelva a recuperarse, ¿no? Y yo le dije, no, gracias. Claro. O sea,
es una decisión de cada uno. Hay chicos transexuales que todavía tienen útero, que han suspendido sus tratamientos hormonales y que han quedado embarazados y que han sido padres. No sé si recuerdan, hay un caso Corrientes o Entre Ríos, me parece, donde había una pareja trans y los dos suspendieron sus tratamientos hormonales. El hombre trans quedó embarazado y tuvieron su bebé. Era 2 Claudia, años. hay 2 mensajes que han llegado en este momento de Augusto para... Yo les digo, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno es verlo bien, Alejandro. A ver, acá tengo otro, perdón, lo había leído mal. Gabriel dice, separen los genitales de la identidad de género, por favor, lo pide Gabriel Fuentes, uno de los mensajes, que es justamente lo que estaban hablando ustedes recién. ¿No? Claro, es un poco lo que hablamos. Sí, quedó y claro. también hay otra cosa. Tenemos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la sociedad también, en volcarnos a lo que hablamos, lo rosa y lo celeste, como si fuesen 2 casilleros. Sí. Y en el medio hay un montón de ítems y de estadios distintos, y en todos tengamos en cuenta que los médicos tenemos una formación de encasillarlo. Nosotros lo que no entra en un casillero se nos complica la vida. Sí. Entonces tendemos a encasillar. Pero esa es una manera de funcionar general. Pero es muy difícil para nuestro grupo, y lleva muchos años de tratar de hacer ese ejercicio y discusiones, de tratar de abrirnos a esa clasificación y poder entender que puede haber un hombre trans embarazado porque no se quiso operar y tiene útero. Claro. Obviamente, volviendo un poco a la respuesta, la persona que ya está operada y no tiene útero, o la persona que ya no tiene testículos, no puede embarazar ni embarazarse. ¿sí? ¿Cuánta gente está esperando esta operación en el Hospital Gutiérrez de La Plata? ¿Cómo es la lista de espera? En este momento creo que tenemos aproximadamente unas 50, 60 personas, entre 50 y 60 personas esperando. Sí, son muchas. ¿Y en general qué edades tienen? Bueno, al principio eran todas personas mayores de 45, 50 años. Hoy, con el tema de la identidad y todo eso, ese número... Llegan antes. Claro, hemos tenido... hemos operado una chiquita, no sé si se acuerdan, hubo una historia de una chiquita de 17 años que fue la única chiquita menor que operamos por una orden de un juez que nos pidió que era cuando todavía no estaba la identidad de género. De Córdoba creo que era. De Córdoba, sí. Y ella tiene pacientes, tenés una paciente de 80, ¿cuántos años tiene? 82. ¿En 82 serio? años. Sí. O sea, en esos extremos... 82, qué va. Todos los meses a buscar las hormonas, le digo, no te las voy a dar. Porque ya estás no puede. grande. Claro, ya está. Estás grande. Te ponemos en la balanza, Qué pesa genial, más. qué Todos bárbaro. los Pero bueno, efectos viene, adversos igual viene que- a la consulta y está con nosotros pero y se la hace su contenemos control. del otro punto de vista. Encuentra Bueno. un espacio, ¿no? Porque ha venido Eso es lo más también a la importante. consulta conmigo, claro. Sí, Eso es sí, lo más sí. importante. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestro programa. Es un programa especial, por ahí más cortito de que lo convencional, pero les agradecemos muchísimo que se hayan acercado a hablar de un tema que nos importa tanto. Gracias. Sí, súper valioso. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos al corte, quédate ahí que enseguida volvemos con más Pura Vida cada día. Gracias. Yours truly, DB, alongside Los Capri.